Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero hablarles hoy del dolor bajo espalda enfocado en las banderas rojas. Miren, muchos de los problemas que se relacionan con el dolor bajo espalda, que es una entidad que provoca un montón de síntomas y signos, que esta patología genera una serie de signos y de síntomas que son muy molestos, son muy incapacitantes y en general generan mucha aprensión en el paciente y en el médico que lo está tratando. La mayoría de las veces ocurre, obviamente, por desconocimiento del paciente de su enfermedad, que obliga a que consulte en repetidas ocasiones. Pero lo que tenemos que informarle en general al paciente es que la mayoría de las veces el dolor bajo espalda, la gran mayoría de las veces del dolor bajo espalda, el síntoma o los síntomas tienen un pronóstico que es favorable. La gran mayoría, mucho más del 90% de los pacientes con dolor bajo espalda se alivian con el tratamiento médico, porque el síntoma o la enfermedad tiene una resolución espontánea. Siempre hay que tener en cuenta, y esto parece como una repetidera, es que las personas que tienen una ganancia secundaria van a tener una evolución mucho peor que los pacientes que no tienen este tipo de litigios. Y la evidencia en los estudios no tiene unos grandes valores y poderes predictivos. Es una patología que sigue creciendo en frecuencia. En Estados Unidos, que todo lo miden, dice que aproximadamente el 70 al 85% de las personas van a tener por lo menos un dolor bajo espalda durante su vida. Es la segunda causa de ausentismo laboral, y esto para aquellos que manejan personas con este tipo de diagnósticos tienen que tenerlo en cuenta, que es la segunda causa y es la principal causa de ausentismo laboral en personas menores de 40 años. Al menos una vez van a consultar en la vida por dolor bajo de espalda. Entonces, ¿qué nos debemos preguntar con el dolor bajo de espalda? ¿Cuáles son las causas de ese dolor? ¿Ese paciente tiene un tumor o tiene una metástasis? ¿El paciente tiene una fractura patológica? ¿Tiene una hernia discal? ¿Tiene una infección? ¿O tiene una patología abdominal? Para poder hacer estos diagnósticos nos tenemos que basar en muchas herramientas, pero la gran mayoría, más del 95% de las personas, no tienen ninguno de estos diagnósticos. Y eso nos va a tranquilizar un poco en el manejo. Miren en proporciones cuál es la frecuencia en presentación. Las neoplasias pueden llegar hasta el 0.7% de todos los pacientes que consultan por dolor bajo de espalda. Una infección es del 0.02, es muy poco frecuente. Las artritis inflamatorias, las espondiloartropatías, 0.3. Las fracturas menor al 1%. Las hernias discales, el 4%. Y nada grave, el 90%. Entonces, miren que nada grave el 90% de ellos, porque son lesiones ligamentarias o trastornos musculares que se van a resolver relativamente fácil. Entonces, el 90% de los pacientes no tienen nada grave y un 10% tendrán alguna patología significativa. De esos que no tienen nada grave, el 90% se van a aliviar, se van a resolver a las 6 semanas. Quedará un porcentaje que no se alivia, que se demora un poco más, o sea, un 5% adicional se alivian al año, pero habrá un 5% que van a volverse crónicos y a ellos los tenemos que identificar con algunas herramientas. Entonces, si pensamos en todo lo que yo les acabo de decir, miramos si el paciente tiene algún criterio que nos indique alguna patología, y si no tiene ningún criterio, no es una persona en los extremos de la vida, no ha tenido trauma, no ha tenido
fiebre, no ha tenido pérdida de peso, no tiene entonces ninguna bandera roja, el tratamiento sería pues darle analgesia, dependiendo pues obviamente de las patologías que el paciente tenga, aplicarle algún antiinflamatorio, ya sea por vía sistémica o oral, para poder disminuir el síntoma, que acuérdense que son trastornos musculares o algunos trastornos ligamentarios, darlo de alta y mandarlo con terapia, porque es la única manera que ha demostrado que se resuelva más rápidamente el dolor bajo de espalda. Si tuviéramos en cuenta estas cosas, yo terminaría aquí mi conferencia, porque ya sería entonces, ya se podrían ir a almorzar, porque tendríamos que concluir que posiblemente el paciente no tiene nada. Pero entonces, en los que sí, en ese porcentaje que sí hay algo, tenemos que ver las banderas rojas. Desde hace ya varios años se han publicado diferentes artículos hablando de estas banderas rojas y ¿qué hacer entonces con estas banderas rojas? Pedirle una resonancia, pedirle una electromiografía, remitirlo urgente, qué es lo que uno debía hacer si tiene banderas rojas. Entonces nos vamos a la literatura y revisamos qué hay en la literatura acerca de las banderas rojas, y hay publicaciones de revisiones muy grandes de Cochrane, del British Medical Journal, donde dice que las banderas rojas por sí solas no tienen el suficiente valor predictivo positivo para descartar ya sea una fractura, un tumor, una metástasis, una compresión radicular. Pero entonces, ¿qué nos indican las banderas rojas? Siempre nos indican que debemos hacer una investigación clínica más profunda. No son concluyentes de ninguna cosa, pero sí nos obligan a que hagamos una mayor investigación. Entonces, hay banderas rojas para o para todas estas patologías que les acabo de contar. Hay banderas rojas para fracturas, hay banderas rojas para tumores, para infecciones, para déficit neurológico y para enfermedad abdominal extravertebral. Vamos a ver cuáles son algunas de ellas. No tiene uno que ser un súper experto y yo un especialista en pie porque les vengo a hablar de banderas rojas, porque esto es relativamente sencillo y simple. Cuando pensamos en un paciente que tiene una fractura vertebral, pues obviamente tenemos que pensar en que esos pacientes tengan una patología que los obligue a tomar algunos medicamentos, como los esteroides. Cuando el dolor persiste luego de haber sufrido un trauma, son síntomas muy lógicos. Cuando es una persona mayor de 70 años, tiene historia de osteoporosis o que ha tenido un trauma reciente significativo. Estas serían las banderas rojas que le obligan a uno a hacer otras investigaciones adicionales. Los pacientes con tumores, pues obvio tenemos que pensar en que un paciente que haya tenido una historia de cáncer, una persona que haya disminuido de peso mayor de 10 kilos en 6 meses, que tengan edades extremas, mayores de 70 o menores de 17, cuando no ha mejorado a pesar del tratamiento inicial, o un dolor persistente que dura más de 6 semanas. Serían banderas rojas para tumores. Para infección, entonces, es aquel paciente que se encuentra con fiebre, que ha tenido síntomas de tener infecciones en otros sitios, por ejemplo, una infección gastrointestinal, una infección de piel, etcétera. Aquellos que tienen estados inmunológicos de inmunosupresión, entonces los HIV, los trasplantados, usos de esteroides sistémicos, aquellos que usan drogas intravenosas, ya sea para recreación, o aquellas personas enfermas que necesitan tener un acceso venoso prolongado para el tratamiento de su patología de base. Y en el déficit neurológico significativo, entonces, encontrar evidencia de algún problema neurológico, que tenga un pie caído, que tenga una paresia significativa, un déficit motor que ha progresado, el síndrome de la cauda-equina, que ya más tarde les voy a contar. Porque este síndrome de la cauda-equina es
la única patología que nos obliga a que ese paciente tenga que ser tratado de manera urgente y emergente. ¿Qué es entonces el síndrome de la cauda equina? Es básicamente una extrusión masiva de alguno de los elementos de la columna al canal medular. Eso puede ser una hernia del núcleo pulposo, puede ser un absceso epidural, entonces tendrá banderas rojas para esto, puede tener una masa, puede tener un hematoma, un trauma, y lo que produce cualquiera de estos es una compresión del saco fecal, tecal, y cerca al 1% pues, de las veces se puede presentar. Es la única causa de cirugía urgente en columna. Esa es la apendicitis del dolor bajo de espalda. ¿Cómo se manifiesta? Entonces, básicamente es dolor lumbar bajo, pero es muy intenso. Se acompaña de síntomas neurológicos, de compresión en cualquiera de esas estructuras. Generalmente da un dolor en el territorio del ciático de manera bilateral, porque la extrusión, como es masiva, comprime todas las raíces. Puede inclusive presentarse con una paraplegia, con trastornos de la vejiga, con hipotonía anal o vesical. Yo tomé esta imagen para mostrarles cómo es el síndrome de la cauda equina. Entonces, a partir de la tercera vértebra lumbar, la médula espinal se divide y forma la cauda equina. Aquí podemos ver entonces las vértebras, las facetas articulares, los nervios o las raíces nerviosas que salen por cada uno de los forámenes ovales. Y desde ahí, desde este sitio, entonces se da la sensibilidad al área glútea, al área de los miembros inferiores. Las ramas terminales inervan entonces el colon, la vejiga, los miembros inferiores dirigen el tono del esfínter anal. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, por ejemplo, una hernia del núcleo pulposo que se extruye hacia la parte posterior, comprime las raíces nerviosas, las infecciones inflaman el saco tecal y la enfermedad degenerativa también puede comprimir las raíces nerviosas y se presentan entonces estos síntomas que yo les acabo de decir, que es la apendicitis pues, del dolor bajo de espalda. Muy bien. Y las patologías relacionadas con el dolor bajo de espalda por una patología abdominal extravertebral se presenta entonces ya con dolores tipo cólicos, dolor en el flanco, síntomas digestivos y urinarios, y este sería un tema entonces de otras charlas adicionales. ¿Cómo hacer entonces el diagnóstico? Pues sobra decirles que el examen clínico cuidadoso, una historia clínica detenida, por lo menos la primera vez que uno enfrenta a ese paciente, encuentra uno que el diagnóstico puede ser inespecífico en la mayoría de los casos, entonces decidiremos si hacer o no un examen. Y encontramos que el 64% de las personas pueden tener hallazgos anormales en la tomografía que no necesariamente impliquen que ese paciente tenga una enfermedad. Por eso no se deben usar de rutina los diagnósticos adicionales a menos que uno encuentre que el paciente tenga algo adicional. Hay que ver muy bien los factores de riesgo, obesidad, tabaquismo, clase social, para hacer el diagnóstico. ¿Cómo lo clasificamos? Agudo, que es el menor de 6 semanas, subagudo es entre 6 semanas y 3 meses, y crónico es aquel dolor bajo de espalda que está por más de 3 meses. ¿Para qué se clasifica? Básicamente para usted poder establecer un pronóstico. Es conocido que el dolor agudo, o sea, el que se presenta menos de 6 semanas, se van a resolver el 95%. Solamente el 5% se van a volver crónicos. ¿Y cómo detectar esos pacientes que se van a volver crónicos? Básicamente con las banderas amarillas, que fue otro término que también se adoptó para aquellos pacientes que se van a volver crónicos. Entonces, ¿cuáles son esos pacientes que tienen banderas amarillas? Hay factores personales o individuales, hay factores psicosociales. Los individuales, la edad, el tabaquismo, la obesidad, la escolaridad baja y la discapacidad. Los psicosociales son
el estrés, el estado de ánimo, las personas con fibromialgia, con ganancias secundarias. Hay que reconocerlos porque posiblemente se van a volver crónicos. Y los laborales, que son los más difíciles de todos, esto es discusiones en foros internacionales y mundiales, es un grupo especial de pacientes, los pacientes con algún litigio laboral, entonces insatisfacción en el trabajo, tareas monótonas, relaciones laborales pobres con el entorno, las discapacidades y ausencias laborales. Esas banderas rojas le indican a uno que esos pacientes van a tener un dolor bajo de espalda crónico y posiblemente los vamos a tener que citar mucho tiempo y explicarles muchas veces, aunque no les encontremos nada más. En el interrogatorio, básicamente, ¿qué preguntamos? Es si ha tenido síntomas previos, indagar por las banderas rojas, cuál es el dolor, dónde se localiza, se irradia o no a miembros inferiores, se tiene o no algunos síntomas adicionales, algunos agravantes. En el examen clínico hay que tener en cuenta que no todo dolor en la región lumbar, en el área pélvica, es un dolor bajo de espalda. También se pueden presentar otros diagnósticos como la meralgia parestésica, la centesitis, las bursitis de la cadera, las bursitis glúteas, que posiblemente con una buena palpación y un buen examen físico uno pueda llegar a hacer este diagnóstico. Hay que mirar siempre el paciente desnudo, hay que tener pues mucho tacto para esto, o por lo menos con ropa interior, para uno poder observar si hay alguna deformidad de la columna, cómo está la oblicuidad pélvica. Hay que verlos caminar, hay que ver al paciente caminar con ropa y sin ropa, porque muchos pacientes con trastornos neurológicos caminan muy bien con el calzado, pero caminan muy mal cuando están descalzos. Entonces hay que evaluarle esto, hay que ver cuáles son los puntos dolorosos, cómo está la movilidad desde el tronco, miembros inferiores, los pies, las rodillas, etc. Hay que evaluar muy bien el volumen muscular. Miren que las atrofias pueden indicar un problema radicular. La fuerza, acuérdense que la fuerza se mide de 0 a 5 y hay que tratar de clasificarlas, y aquí hay una pequeña tabla representando cuáles son las raíces nerviosas para cada uno de los movimientos de los miembros inferiores, que también se los van a mostrar en las memorias. La sensibilidad, mirarla en los dermatomas, específicamente para uno poder aclarar un poco más cuál es la localización. Los reflejos osteotendinosos es una muestra fidedigna de cómo está el estado neurológico, entonces hay que hacer los reflejos rotulianos, aquilianos, y también los reflejos como el Babinski, el Shattuck, etcétera, para poder evaluar claramente la función neurológica. Y las maniobras especiales, como la maniobra de tensión radicular, ya muchos pacientes saben el término de la SEG, y apenas uno empieza a hacerles el movimiento, representan el dolor, lo describimos más como prueba de tensión radicular. Tengan en cuenta que es positiva cuando usted con una extensión de la rodilla eleva y se presenta el dolor más o menos a los 30 grados, porque después de los 40 grados ya la contractura muscular puede generar un dolor muy parecido y puede ser un falso negativo en el examen físico. Se aumenta el diagnóstico de la prueba de tensión radicular haciéndole además una dorsiflexión del pie, porque esto produce mayor tensión en las raíces nerviosas y se puede desencadenar más el síntoma. La palpación en la parte posterior del nervio ciático también puede ser una de esas maniobras que uno debe evaluar, y para evaluar el nervio femoral es una maniobra de tensión radicular, pero al contrario, con el paciente en decúbito prono, haciéndole una flexión mayor, una extensión mayor de la cadera. Las radiografías en pacientes que no tienen banderas rojas, que usted no le ha encontrado nada adicional, no se recomiendan de rutina. Por eso que yo ya les había dicho, hasta un 70% de los pacientes pueden tener algún tipo de alteración radiológica que no significa necesariamente que tenga una patología, excepto en aquellos pacientes que ya tienen una bandera roja. Las fracturas por compresión, dentro de los diagnósticos que vamos a ver,
Las fracturas por compresión son mucho más frecuentes en la región de la columna torácica. Miren, las estructuras que más sufren son las estructuras de la parte posterior, las facetas articulares. Cuando la altura del cuerpo vertebral se disminuye, lo que va a producir es una sobrecarga en las facetas articulares posteriores y se genera la mayoría de los síntomas. Son más frecuentes en la columna torácica, mucho menos frecuentes en la columna lumbar y, por último, en la columna cervical es mucho menos frecuente. Siempre tenerlo en cuenta en aquellas personas que han sufrido una caída reciente, en aquellos que han tenido una historia de osteoporosis, en aquellas personas que usan esteroides, y el diagnóstico es radiológico. ¿Qué pedimos o qué solicitamos? Radiografías anteroposteriores y laterales de la columna que queremos evaluar, y en ella lo que miramos básicamente es la alineación, las apófisis transversas, cómo está en el plano lateral la alineación, porque debe ser una línea suave entre ellas. Miren en ese caso donde está en la flecha una compresión de una vértebra, posiblemente pues porque ha tenido una fractura por insuficiencia. Hay algunos hallazgos radiológicos, miren donde está la flecha blanca, que hay una imagen como si fuera una fractura, se denomina la vértebra limbus, que es un hallazgo incidental, no necesariamente implica que tenga una patología. La espondilolistesis, lo que pasa básicamente es que una vértebra se desplaza sobre otra, entonces sobrecargará las estructuras de la parte posterior, los forámenes ovales, y si el desplazamiento es muy grande, puede inclusive contactar las raíces nerviosas y producir dolores de tipo agudo. Agudo e irradiado hacia la raíz lumbar que está comprometida. En una radiografía, miren, esta es la expresión imagenológica de una espondilolistesis entre L5 y S1. La discopatía lumbar son básicamente cambios degenerativos que se van produciendo en las vértebras lumbares y está mucho en relación con el daño que tiene el anillo fibroso de manera degenerativa, se va degenerando, se va inflamando hacia la parte posterior y empieza a contactar las raíces nerviosas, contacta las raíces nerviosas cuando se empieza a ver esas prominencias en las facetas, miren cómo se van degenerando las facetas articulares por la enfermedad discal degenerativa que tiene una predisposición básicamente por la edad y por los cambios que se van produciendo por la degeneración. Los síntomas de cualquiera de estos puede ser dolor, calambre, parestesias, dolores fuertes, para flejar, rotar, acostarse, etc. Hay otras patologías que ya por el tiempo no voy a poder demostrarles, como la hernia lumbar, la patología por compresión, los tumores. Hay que recordar en los tumores que la mayoría de ellos son metastásicos. Es raro los tumores primarios en la columna. Acuérdense siempre, todos los que terminan en oma son los tumores que más frecuentemente dan metástasis a hueso, y en ese caso está la columna vertebral. Entonces, en el tratamiento, descartar todas las patologías complejas. El 90% son dolores inespecíficos que van a mejorar con tratamiento conservador. Y aquí una pequeña mnemotecnia, pues para que se acuerden de algo. Dolor bajo de espalda, mirar las banderas rojas. ¿Tiene o no tiene banderas rojas? Si no tiene, es un dolor agudo, hay que educar al paciente, mandarlo a fisioterapia, analgésicos. Si es un dolor que ha pasado de los 3 meses, hay que empezar a hacer algunos abordajes diagnósticos, mirar si tiene o no radiografías, hay que recomendarles un reposo relativo, no hacer deportes de alto impacto. Si tiene banderas rojas, ya hay que comenzar entonces a hacer unos estudios imagenológicos o de laboratorio, dependiendo del tipo de patología que uno esté sospechando. En conclusión, las banderas rojas no indican el manejo del paciente, indican que uno tiene que hacer un abordaje más profundo, la interpretación adecuada de los rayos X, porque muchas veces se pueden encontrar
hallazgos que no son concluyentes y la mayoría de los pacientes se quedan sin un diagnóstico claro luego de haberles descartado algunas banderas rojas, porque no es necesario hacer unos grandes abordajes diagnósticos para saber que es una patología que se va a resolver de manera autolimitada y con manejo médico. Muchas gracias.